Ya la práctica, la primera práctica verdadera que se hace en laboratorio, pues sería la de seguridad e instalación, que sería una breve plática acerca del uso de los componentes. Eso antes de armar sus circuitos, obviamente. Entonces, cuando vayamos en presencial, vamos a ver un poquito de esto, pues ya en vivo, ¿verdad? Acerca de cómo se conectan, cómo se utilizan los elementos, cosas así. Por lo pronto, pues en video. Entonces, aquí ustedes están viendo un video que se llama Práctica 4 y 5, Seguridad e Instalación. Y bueno, en la primera parte de este video les explico lo que ya les había mencionado acerca de la simbología básica, porque no se puede realizar una práctica sin saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Por eso en este video pues se menciona la simbología básica al inicio. Ahora, como todo eso ustedes ya se lo saben un poquito, me voy a brincar lo de la simbología básica y nos vamos a ir directo a lo que es instalación y seguridad. ¿Sale? Por eso estas presentaciones pesan un poquito, porque tienen videos incrustados. O sea, dentro del video se incrustaron otros videos en la presentación y pues así pasó, ¿verdad? Vamos a tener pues que primero hay un video en el que tienen que conocer los componentes. Tienen que saber de qué están hablando. Entonces, tienen ustedes su práctica 4. Déjenla pongo por acá. Práctica 4. Vamos, desapareció. ¿No vieron por aquí un PDF? Ah, acá están. Entonces, en toda práctica, pues tenemos los objetivos, qué es lo que se piensa que van a aprender o que se desea aprender. Entonces dice aquí, realizará y comprenderá el funcionamiento de distintas válvulas y actuadores, ¿verdad? Identificará posibles aplicaciones de estos circuitos y comenzará a familiarizarse con simbología y la función de los elementos neumáticos. También en las prácticas tienen ustedes, déjenle pongo letra más grande, que hay que hacer una investigación previa. Siempre esta investigación previa es algo sencillo, algo cortito, pero que tiene que ser completo en sí. Es decir, no porque sea cortito es incompleta la información. Entonces, de una forma resumida, muy bonita, con gráficas, con dibujitos, ¿verdad? Deben indicar el funcionamiento de las válvulas de tipo AND y OR. Para eso, pues yo ya les he dado material, también aquí se les va a dar alguna explicación, pero pues hay que complementarlo. Ustedes hacen una especie de investigación cortita sobre cómo funcionan estas válvulas. Luego, deben hacer una especie de investigación o reflexión sobre dónde se emplean los actuadores de tipo lineal, dónde se emplean los actuadores de tipo rotatorio y dónde se emplean los motores. Aquí obviamente ustedes tienen que describir brevemente para que sepan qué diferencia hay entre un actuador rotatorio y un motor. ¿Sale? No son lo mismo. Entonces, cuando hagan esta práctica, hay que poner aquí su número de equipo, la fecha, en qué grupo están. Hay que incluir su investigación previa en el reporte. Recuerden, no se hace portada, sino que esta primer página del PDF es la portada.
¿sale? De su trabajo. Esta es la portada. Y lleva estos datos que se ven aquí. Bueno. Entonces, hacen su investigación y comienzan su práctica. Y lo primero de la práctica es el material que voy a utilizar. Ustedes tendrían que hacer su vale para sacar todos estos elementos. Como ya les había mencionado, los que están en rojo, pues no los tenemos, así que no los sacarían ustedes estos porque no están en laboratorio. Entonces, ahí está el material de la práctica. Y ese material, pues obviamente hay que identificarlo en la vida real, ¿verdad? Entonces, no sé si pueden ver el cursor, pero aquí el que está hasta arriba es un cilindro de simple efecto. El que le sigue es un cilindro de doble efecto. Aquí tenemos medidores de presión. Estos no son reguladores, solo son medidores de presión. ¿Sale? Tenemos dos botoneras con válvula, bueno, la válvula es tipo 3-2, accionada por botón y retorno por resorte. Tenemos una válvula distribuidora del aire, se conecta la entrada del aire en una y en las demás se obtiene la salida del mismo. ¿Sale? Un distribuidor para poder utilizar el aire en varias salidas. Tenemos válvulas de paso o tipo check o antirretorno, como les quieran llamar ustedes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos las válvulas antirretorno. Tenemos aquí lo que serían, no se nota mucho, pero hay válvula AND y válvula OR. ¿Sale? Ahí está. Obviamente aquí se ve muy pequeñito. Tenemos aquí lo que serían las conexiones tipo T para unir varias mangueras en un solo punto. Recuerden en nuestros diagramas los puntos negros serían conexiones tipo T. ¿Sale? Entonces, vamos a tener nosotros aquí. También aquí hay otra válvula. Esta es la válvula tipo 4-2. Y bueno, habría que identificarlas. En la didáctica, estas válvulas tienen la simbología impresa y tienen numeritos en cada entrada o salida para identificarla tal y como lo hacemos en los circuitos de nuestros diagramas. ¿Sale? Todas las válvulas tienen una simbología, tienen numerada la entrada y la salida. Por ejemplo, acá en este dice 1, acá en este dice 2, o dice 2 y 4, no sé, ¿verdad? Total. Hay que identificar los elementos, saber quiénes son y utilizarlos. Y bueno, aquí están los trozos de manguera que nosotros vamos a utilizar. Como pueden ver, pues hay que identificar siempre el material. Tienen ustedes el material que está aquí. ¿Sale? Ahora, según nuestras normas de seguridad y uso de laboratorio, ustedes deben de tener todo ordenado. Tienen de tener que tener su mesa de trabajo pues despejada, ¿verdad? No tienen que tener ahí cableríos, comida, cosas revueltas, suciedad. Entonces, pues hay que iniciar con todo limpio. Ahora, primer acción de seguridad por parte de ustedes, aparte de actuar en orden, sería revisar que su material esté bien, ¿sale? ¿Qué tal que desde que me entregó el técnico unas mangueras ya estaban dañadas? Bueno, pues yo tengo que revisar mi material, al menos con una inspección visual, para ver que todo esté bien,
¿sale? Primero hay que revisar su material, comprender que les dieron el material correcto y que está en buen estado, ¿sale? Al menos por fuera. Ya a la hora de estarlo instalando, si descubren que una válvula no funciona adecuadamente, pues inmediatamente reportarlo para que no les vayan a echar a ustedes la culpa y que tengan que pagar el equipo dañado, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esta presentación cortita. ¿Quieren que la reproduzca para que la oigan? Sí, está bien. Bueno, recuerden que estos videos también los pueden ver por su cuenta, pero la vamos a reproducir. Entonces, aunque estuviéramos en laboratorio presencial, tendrían que hacer esto: identificar su equipo, verificar que no esté dañado y seguir las recomendaciones de seguridad que se ven en estos otros dos videos, que también ya las hemos platicado. Entonces, corre video, si no se escucha, me dicen. Creo que no se escucha. ¿No se escuchó nada? No. Dejen reviso. Listo, creo que ya se está compartiendo también el audio. Va de nuevo, ¿eh? Los distintos elementos que van a utilizar en sus prácticas y saber cómo es que estos se conectan en el circuito. Vamos a instalar uno de los cilindros en el panel. El panel cuenta con unas ranuras y durante su ensamble ustedes deben de comprobar que estas fijaciones, estos tornillos, estén alineados para que puedan entrar en las ranuras. Entonces se pone el cilindro y se van apretando las fijaciones. Deben ustedes de tener el cuidado de que el avance del cilindro no tope o interfiera con algún otro aditamento. Y además, al final, fijarse que esté firmemente sujeto. En el caso de la botonera con válvula 3.2, pueden ver ustedes aquí que tiene una pestañita para poder mover la fijación que va a las ranuras del panel. Aquí realizamos la conexión entre las válvulas reguladoras de caudal. Nos vamos a fijar que las direcciones de las válvulas estén en contra, es decir, una va a ir para la entrada y otra para la salida, porque queremos regular en ambas direcciones. Para la conexión y desconexión de mangueras, es importante que las mangueras sean introducidas de una forma recta, tal vez de manera opcional presionando el seguro que tienen los conectores, esas cositas azules, y
en la desconexión es obligatorio presionar para poder liberar la manguera. Si ustedes retiran la manguera sin presionar los seguros, van a estar tensionándola y la pueden dañar en la entrada. Si las entradas se notan con deformación plástica, ya no son seguras, dado que no estará muy bien afianzada y podrían soltarse. También es importante que las mangueras no queden demasiado cerradas ni que queden estiradas, porque eso también las daña. Y siempre que conecten o desconecten, asegúrense de que la alimentación esté cerrada antes de hacer cualquier cambio. Si ustedes no acatan esto, la manguera podría liberarse y de manera violenta podría causarles alguna lesión. Vamos a ver qué pasa con una manguera cuando se libera la presión. Y es por esto que deben tener cuidado de asegurar que toda conexión tenga las mangueras bien afianzadas, conectadas hasta el fondo y sin estar demasiado tensionadas o dobladas. ¿Qué les pareció el video educativo? Está chido, profe. ¿Verdad que sí? Ese se hizo en colaboración con el maestro Talavera para, pues obviamente, sobrellevar un poquito esto de la pandemia, porque el hecho de que estemos a distancia no significa que no deban aprender bien las cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener en cuenta todo eso. Si se fijan, ese video es introductorio a la primera vez que van a utilizar todos estos elementos. Más adelante, pues obviamente se les seguirá recordando que lo hagan con seguridad, que no estén jugueteando, ¿verdad? Que se fijen bien en cómo instalan, etcétera. Pero pues toda la seguridad empieza en uno. Ahora, tenemos también un video acerca de las conexiones de las prácticas 4 y 5, que en realidad solo es la práctica 4 porque no hay elementos rotatorios. Esa práctica, ay caray, creo que no lo abrí. Aquí está, práctica 4 y 5. Esta es una grabación de la... Esta práctica 4 y 5, pues es lo mismo que ya les había dicho. Les leo un poquito de la práctica, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Déjenle adelanto un poco para no repetir. Y como les comentaba, toda práctica debe de iniciar, pues obviamente, con su material. Ustedes le agregan la investigación previa, que como su nombre lo dice, son cosas que se supone que yo ya sé antes de iniciar la práctica, ¿sale? Entonces, antes de iniciar la práctica, yo necesito saber cómo funcionan las válvulas 3.2, las válvulas 5.2, por qué son normalmente cerradas, por qué son normalmente abiertas, ¿verdad? Por qué son bidireccionales. Todo eso yo ya lo debería de saber, ya debería identificar esto. No voy a llegar en blanco a esta práctica porque entonces voy a perder el tiempo aprendiendo cosas en lugar de usando el equipo. Ahora, aquí tenemos pues entonces varios elementos lógicos. ¿Qué elemento lógico sería una válvula normalmente cerrada? ¿Qué elemento lógico sería una válvula normalmente abierta? ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay entre que esté cerrada o que esté abierta? Hablando de circuitos lógicos, ¿qué vieron a la hora de estar repasando? Yo como que me acuerdo que se los dejé de tarea.
Sí, les dejé de tarea que vieran estas funciones y que checaran sus apuntes de circuitos lógicos. Entonces, por ejemplo, el símbolo el primero, ¿qué tipo de válvula usa? Normalmente abierta. Aquí donde está el cursor, ¿es normalmente abierta o normalmente cerrada? Normalmente cerrada. ¿Sí, verdad? Aquí esta es normalmente cerrada e indicaría función de igualdad. Aquí se indica una entrada de tipo neumática, pero nosotros la práctica la hacemos con botones porque lo hacemos manual. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo no presiono, no hay paso de aire. Si yo presiono, entonces sí está activa la señal de alimentación. Por eso es función de igualdad. Vean la otra, ¿qué tipo de válvula usa? Es normalmente abierta porque permite el paso del aire. Y entonces la función es contraria, es negada. Porque cuando no presiono, sí hay señal activa. Y cuando hay una señal de entrada, es decir, que lo estoy presionando, no habría señal activa, es negada. Entonces, como les decía, hay que saber cómo funcionan estos circuitos, estas válvulas, con la finalidad, pues, de que sepamos de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, función AND, función OR. Si pongo una válvula de este tipo, AND, y con una negación, pues se convierte en función NAND, ¿verdad? O si pongo una función OR con una negación, pues sería la función NOR. ¿Me falta alguna otra que hayan visto ustedes en circuitos eléctricos? En circuitos lógicos, perdón. Pues esas serían las más importantes. Son los más importantes. Me faltan algunos, ¿eh? ¿No los recuerdan? Que se usaban mucho en circuitos lógicos. El XOR. XOR, ¿verdad? Por ejemplo. O la válvula OR exclusiva, ¿verdad? Muy bien. Aquí en neumática no usamos mucho eso de XOR. Casi no usamos eso en nuestras lógicas. Y nosotros tendríamos que armar el circuito que hiciera exactamente eso. ¿Sale? Nosotros tendríamos que armarlo. O bien comprar una válvula un poquito más costosa que tenga esa función. ¿Sí? Una función XOR, pues la verdad, como les decía, nosotros no nos enfocamos mucho a eso. No la vamos a usar tanto. Y cuando la necesitemos, la armaremos nosotros con válvulas más simples. ¿Sale? Aquí tenemos también temporizadores. Nosotros en laboratorio tenemos temporizadores más bien de tipo mecánico. Ya saben que tienen un relojito. Y pues es casi lo mismo. Nada más que aquí el diagrama pues se indica con temporizador neumático. En el primero dice temporizador a la conexión. Entra el aire, pero no empuja inmediatamente aquí, ¿verdad? Sino que el aire se tiene que ir almacenando, ¿sí? Va a entrar primero al acumulador. Hasta que el acumulador ya está más o menos lleno, empieza a haber presión suficiente para empujar la válvula y activarla. ¿Sale? Entonces, aquí, entonces, ¿qué llega primero? ¿Verdad?
acá tenemos más o menos lo mismo en temporizador a la desconexión. Y podrán notar ustedes que la única diferencia es la posición, la orientación de la válvula antirretorno. ¿Sí? Aquí tenemos una válvula antirretorno. Y el hecho de que la válvula antirretorno esté al revés, arriba y abajo, me indica lo que va a suceder con esta válvula. En el caso de arriba, va a entrar el aire por aquí. ¿Sí? Por donde llevo el cursor, por ahí va a entrar primero el aire. Eso significa que va a entrar muy rápido. Esto se va a empujar inmediatamente. Ahora, cuando yo dejo de tener alimentación de aire, aún tengo aire en el acumulador. Y el acumulador va a tratar de salir. Pero tenemos aquí la regulación de caudal. Entonces el aire va a salir lento. Por el contrario, en el de abajo, el aire va a entrar y no va a poder pasar por aquí porque la caniquita va a estar empujando aquí nuestro embudo, ¿verdad? Nuestra entrada con un orificio pequeño. La caniquita la va a tapar. No va a poder entrar por aquí el aire. Va a entrar por acá. Va a entrar lentamente. Entonces se va a tardar en acumular el aire y por lo tanto se va a tardar en empujar. Bueno, ¿y luego qué pasa? Que cuando no haya señal, el aire va a tratar de salir, pero va a salir por acá. ¿Sí? Por aquí va a salir el aire y entonces va a salir muy rápido. Entonces, uno temporiza al final, cuando se desconecta, y otro temporiza al inicio, que es cuando se conecta. Vean cómo el simple hecho de poner una válvula al revés ya cambia el funcionamiento del circuito. Funciones lógicas. Y las memorias, para nosotros memoria va a ser cualquier válvula que esté accionada bidireccionalmente, ¿sale? En este caso es acción neumática. Si la válvula es accionada tanto por la izquierda como por la derecha, pues se convierte para nosotros en una memoria. No importa si es 5.2, 3.2, 4.2, ¿sale? Lo importante es que se acciona de ambos lados y por lo tanto para nosotros eso es una memoria. Bien, ¿cómo vamos con esto de los circuitos lógicos? Bien, profe. Bueno, se suponía que eso lo tenían que ver por su cuenta, pero como quiera, pues ya lo vimos. Entonces, esta práctica, aquí se les enseña en el video. Este video dura 16 minutos. ¿Sale? No sé si deberíamos verlo aquí ahorita o hacer cosas más interesantes, porque pues el video lo pueden ver ustedes en sus ratos libres también. Se los adelanto un poco. En este video se les muestra paso a paso lo que sería el montaje pues del primer elemento. Ya los demás como que nos dio flojera y nada más intercambiamos algunas cosas. ¿Sale? Bueno, ahí está, ya montado el primer circuito. En realidad, pues no hay mucho que decir aquí. El montaje es sencillo, así como se les indicó en el video de seguridad. Entonces, la alimentación, pues en realidad esa ya viene desde el compresor que está en el techo del edificio. Esa ustedes no la van a mover, simplemente van a abrir la llave o cerrarla. ¿Sale? Eso llega aquí a nosotros a través de estas mangueritas azules. ¿Sí? Estas mangueritas azules traen el aire que viene del compresor y entra aquí.
esta es la unidad de mantenimiento. Ya saben, la que regula, limpia el aire y lo humecta. Y de ahí el aire sale y entra a nuestro distribuidor. El distribuidor está constituido con muchas válvulas antirretorno que solamente permiten salir el aire si yo tengo la manguera conectada, ¿sale? Entonces, las conexiones que están aquí abiertas no dejan escapar el aire. Solamente hay que tener conectado pues lo que vayamos a alimentar. Entonces, conectamos y de aquí se va, dice aquí nuestro circuito, a nuestra válvula tipo 3.2 accionada por botón y retorno con resorte, ¿verdad? Tenemos aquí este circuito. Vean que esta válvula no está negada. Esta válvula es normalmente cerrada, no está negada. Y como se les indica en el video, hay que tener cuidado de que las válvulas antirretorno con regulador de caudal estén en contra para que puedan regular una a la entrada y la otra a la salida. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero lo que es el regulador de caudal tiene una flechita atravesándolo, que significa que es regulable. Entonces, dentro de la práctica se les pide a ustedes regular esas válvulas para controlar la entrada y la salida del aire y que vean cómo cambia la velocidad de retorno o de avance del cilindro. ¿Sale? Bueno, aquí no se notan muy bien esas válvulas, pero sí están conectadas a la manguera y luego de la manguera se conectan al cilindro. ¿Sí? No es un circuito muy complicado. ¿Quieren que ponga el video? ¿O lo ven por su cuenta más tarde? Pues póngalo y ya igual lo vemos Y una después. vez, Bueno, se nota que no quieren tarea. El diagrama de conexiones. Puede observarse aquí en este punto donde se unen 3 tramos de manguera. Ahí tendremos la necesidad de utilizar una T para la conexión. En el video se puede observar aquí. El alumno debe tratar de identificar los distintos elementos, tanto en el diagrama como en el circuito elaborado. Y, por favor, pongan atención al funcionamiento y a las diferencias entre cada uno de ellos. Aquí ya tenemos instalado el circuito 1 de la práctica. En este circuito vamos a accionar un cilindro de simple efecto. Se puede ver aquí en la unidad de mantenimiento que se lee una presión de 6 bar. Esta presión la vamos a manejar en prácticamente todo lo que hagamos, aunque los implementos tienen una presión máxima de 10. Vamos a dejar en 6. En la unidad de mantenimiento pueden ustedes ver que se tiene el regulador de presión, se tienen los filtros, la salida de la manguera que viene al distribuidor y del distribuidor nosotros alimentamos a todos los implementos, aunque en este caso solo se alimenta la válvula 3.2. De la válvula 3.2 nosotros vemos que tiene 2 conexiones. La primera, donde está el 1, es la alimentación. Y donde está el 2 sería la salida, que será habilitada únicamente cuando presionemos el botón. De ahí, a través de las válvulas reguladoras de caudal. Estas válvulas las usaremos para controlar la velocidad
con la que está actuando el cilindro, tanto hacia adelante como en retroceso. Y estaremos pendientes de la presión que se indica. En este momento marca 0 porque no se encuentra alimentado. Vamos a comenzar accionando una vez más. Ahí ustedes pueden notar cómo sale y regresa el cilindro sin regulación. Ahora vamos a regular lo que sería la salida. Como pueden ver, ya no sale tan fuerte. Vamos a dejar presionado el botón un momento. Y pueden ver ustedes cómo incrementa la presión dentro del cilindro, también a 6 bar, igual que en nuestra alimentación. Ahora vamos a regular lo que sería el retroceso. Deje presionado el botón más tiempo. Vemos cómo alcanza la presión de 6 muy rápidamente, pero el cilindro tarda en desalojar el aire, por lo que su regreso es más lento, aun cuando ya no tiene tanta presión. Ahora se ha modificado el circuito para ser accionado por medio de 2 mandos. Tenemos una botonera y otra botonera, ambas conectadas a una válvula lógica OR. Entonces veremos cómo funciona esta válvula. Si presionamos uno de los mandos, sale el cilindro. Si presionamos el otro, también sale. Y si presionamos ambos, también sale. Este es el funcionamiento de la válvula OR. Ahora el circuito ha sido modificado. Seguimos teniendo 2 botoneras para controlar el cilindro, pero la válvula lógica que hemos usado es la válvula AND. Presionamos un botón, no pasa nada, el otro tampoco, y cuando presionamos los dos, ahora sí la señal hace que salga el cilindro. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, vamos bien. Muy bien, quiero que se fijen en las funciones lógicas. Función OR, presiono 1, es decir, señal X1 está activa, la salida es activa, señal X2 está activa, la señal es activa, si ambas están activas, también la señal es activa. Ustedes manejaban eso en circuitos lógicos con tablas de verdad, ¿cierto? Sí. Entonces, también aquí se puede manejar con tablas de verdad, aunque no las usamos mucho. Pero podemos hacer nosotros una tablita entre entradas y salidas. ¿Sale? Las entradas, pues son para nosotros lo que serían las botoneras. Por ejemplo, tenemos la entrada X1 y la entrada X2, ¿verdad? Y nuestra salida sería la salida de la válvula lógica. En este caso, le podría llamar yo Y. ¿Sale? Mi salida es Y.
Mis entradas son X1 y X2, entradas a la válvula lógica, que en este caso es la OR. Entonces nosotros tenemos aquí X1 y X2 y una salida Y. Entonces, ¿qué pasa si no presiono ningún botón? Pues si no presiono ningún botón sería equivalente a 0, 0 y mi salida sería 0. O si presiono el primer botón, pero el segundo no, pues sería más o menos así. ¿Cuánto valdría Y en este caso? 1, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa si en lugar de presionar el primer botón, presiono el segundo? Mi función lógica sigue siendo 1. ¿Y qué pasa si presiono los dos? Recuerden, es la válvula OR. ¿Cuánto debería valer aquí? 1. 1 también. Muy bien. Entonces, más o menos ya se acuerdan de circuitos lógicos y todo eso, ¿no? Sí, profe. También saben ustedes que con una tabla de verdad pueden hacer la función sumando todos los términos que hacen un 1 aquí, ¿cierto? Sí. Ay, disculpen, pero no tengo a la mano el elemento negación, así que lo voy a poner con una línea aquí. En este caso, el primer término sería X1 y X2 inactiva. Entonces, aquí sería así, ¿verdad? X2 negada. En el segundo sería X1 negada y X2. Y en el segundo, bueno, perdón, en el tercero, son las dos activas. Entonces, más o menos así queda. Esa sería la suma para la función lógica, lo que me da mi tabla de verdad. Aquí tenemos la tabla, aquí tenemos la función, pero creo que también recuerdan ustedes que esto se puede reducir. ¿Sí? Hay leyes de circuitos lógicos que ustedes usan. ¿Sí se acuerdan de esas leyes? Híjole, un poquito. Bueno, pues si se acuerdan un poquito, sabrán ustedes que esta función que está aquí se reduce a esto. ¿Cómo ven? Eso que está encerrado en el paréntesis es la función OR, pero de manera matemática, en álgebra lógica, álgebra booleana. Eso ya lo sabían, ¿no? Solamente estoy haciendo un repaso de circuitos lógicos. ¿Sí? Si alguien tiene dudas de cómo esto se reduce a esto, pues repase sus apuntes de circuitos lógicos, vea cuáles son las leyes o reglas para la reducción de términos. Pero nos tiene que quedar claro pues que finalmente un circuito OR es esto. ¿Sale? Si hiciéramos lo mismo con un circuito AND,
el circuito AND, la lógica es esta. Esta es la función AND, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo depende de cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a utilizar ya sea nuestros conocimientos de circuitos lógicos o algunas técnicas que manejaremos para programación. ¿Sale? Vamos a hacer uso de técnicas, pero eso no significa que nos olvidemos de esto. Esto también es útil si lo sabemos aplicar. Bueno, esto sería con la función OR. Como ya dije, es esta válvula. Otra cosa que pueden ver en sus circuitos es que los circuitos están numerados en los elementos. Una cosa es numerar las entradas y salidas. Por ejemplo, una válvula tiene entrada 1, tiene salidas 2 y 4 y tiene retorno de flujo o escape en los números 3 y 5, ¿verdad? Eso es numerar las entradas de la válvula. Pero los elementos también se numeran. Eso también lo pueden ver si revisan en las normas. Entonces, por ejemplo, aquí, cada elemento se va numerando según su aplicación. Por ejemplo, ¿por qué todas estas válvulas empiezan en 1? Vean, válvula 1.2, válvula 1.4, válvula 1.0.4, válvula 1.0.1, válvula 1.0.2, válvula 1.0.3. ¿Por qué todos los elementos empiezan con un 1 aquí? Bueno, pues porque van conectados o tienen que ver con el cilindro 1. ¿Sale? Entonces los elementos tienen que ver con el cilindro 1. Ahora, elementos de acción para la salida generalmente se numeran en par. Por eso esta válvula es la 1.2 y esta válvula es la 1.4. ¿Sale? Si fueran elementos de retorno, a lo mejor las numeraría 1.3 o 1.5 o 1.7, qué sé yo. Aunque eso a veces no se respeta. Hay gente que simplemente dice, ah, pues esta es la 1.1, esta es la 1.2, la otra es la 1.3, etcétera. ¿Por qué usan esas numeraciones? Bueno, pues generalmente porque lo van a conectar al PLC y en los PLCs las entradas y salidas van numeradas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 o 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, etcétera. Y entonces, pues la numeración la hacen que sea la misma del PLC para saber a dónde va a entrar. ¿Sale? Pero esas ya son otras cosas, ¿no? Aquí la numeración es todos con un 1 porque se conectan al cilindro 1. Como estas dos válvulas, tanto X1 como X2, sirven para que salga el vástago, las numero 1.2, 1.4, si hubiera otra 1.6, qué sé yo, ¿no? Ahora, los elementos que sirven para controlar o que son auxiliares, como en este caso el medidor de presión es un auxiliar, los vamos a numerar en el segundo decimal. Entonces es el 1, el 2, el 3 y el 4, pero son elementos ya sea de control o auxiliares. Entonces esos pues se numeran más o menos así, ¿sale? Alguien podría decir, oiga, pero aquí más bien debería ser 1.14 o 1.24 porque se conecta al 1.2, no sé, ¿verdad? Eso ya son cuestiones menores. Lo importante es numerarlos para poder identificar. Recuerden que si algo no tiene nombre, pues no lo podemos señalar adecuadamente. Por ejemplo, si alguien dice, oiga, profe, me falla la válvula antirretorno. ¿Cuál? Ah, pues la 102. Ah, entonces ya sé que es esta, la que está fallando. No necesitan ir ustedes al circuito e indicármela con su mano, ¿verdad? Bien, de todo esto que estoy platicando, ¿vamos bien? ¿O ya los confundí? No, creo que sí vamos bien. Bueno,
Entonces, vamos a considerar nosotros que cuando ustedes ven en el video que yo digo, al presionar este botón pasa esto, al presionar tal otro botón pasa lo otro, ustedes pueden ir haciendo su tabla de verdad, ¿sale? Y podrían deducir la ecuación, ya sea de la válvula OR o de la válvula AND, o más bien la ecuación del circuito en general, ¿verdad? En este caso, pues es la ecuación de la válvula, porque si se fijan no hay más lógica, entra directo a nuestro cilindro. Bueno, después de este distractor, pues me regreso a su video. Y el video lo tenían ustedes ya para ver la válvula AND, ¿verdad? Ahí está. Corre video. De la válvula OR. Ahora el circuito ha sido modificado. Seguimos teniendo dos botoneras para controlar el cilindro, pero la válvula lógica que hemos usado es la válvula AND. Presionamos un botón, no pasa nada, el otro tampoco, y cuando presionamos los dos, ahora sí la señal hace que salga el cilindro. Ahora tenemos el circuito con el cilindro de simple efecto controlado con dos válvulas. En este caso tenemos aquí la válvula accionada por botón y le hemos añadido una válvula negada. Esta es una válvula configurada como 3-2, pero está normalmente abierta. Es el contrario de la de acá, que es normalmente cerrada. Entonces vamos a accionar la alimentación y se puede observar que el cilindro ha salido aun cuando no hemos presionado el botón. Ahora presionamos el botón y vemos que su acción es inversa, es decir, cuando lo presionamos el cilindro regresa y si no lo presionamos el cilindro sale. La acción está negada. El siguiente circuito de esta práctica corresponde al cilindro accionado por dos botoneras. Estas dos botoneras están conectadas a una T. Y de la T nos vamos al cilindro. Vamos a ver qué tipo de conexión hemos hecho. Esto pasa con una, con la otra. Ahora si presionamos las dos, ahora solo una. Muy bien. Entonces, la tarea del alumno es indicar esto a qué tipo de conexión corresponde. Es equivalente a una conexión OR, a la válvula AND o tal vez a alguna otra. Y en caso de corresponder con OR o AND, ¿qué diferencias notan en el funcionamiento del circuito? Del circuito que acaban de ver, como les decía, sería cuestión de comparar con algún otro que se haya hecho de los circuitos anteriores o hacer su tabla de verdad para verificar a qué tipo de válvula corresponde esa conexión. Obviamente si hay diferencias y tendrían ustedes que indicarlas en su reporte. ¿Sale? Lo mismo para los circuitos que siguen.
Ahora se ha conectado el accionamiento de una válvula como la alimentación de la otra. Veamos, se presiona uno, se presionan los dos juntos. ¿Qué pasa si presionamos solo cualquiera de ellos por separado? Entonces, aquí, esto, ¿a qué tipo de válvula lógica corresponde que hayamos hecho el funcionamiento? Deben de anotar sus conclusiones acerca de cómo funciona en comparación a la válvula lógica y deben de saber que las válvulas lógicas a veces no se puede evitar emplearlas, sobre todo en circuitos más complejos. Continuando con esta práctica, ahora hemos abordado el cilindro de doble efecto o de acción bidireccional. Pueden notar ustedes que tiene alimentación tanto para la salida como para el retroceso. Vamos a controlar cada uno de ellos con su respectiva botonera. Entonces, vamos a echarla a andar. Con uno sale, con el otro entra. Y podemos dejarla ahí bastante tiempo, pero vean. Espero que hayan notado el funcionamiento que hay con esta conexión. ¿Notaron qué fácil fue que se moviera con la mano el cilindro? Sí. Muy bien. Entonces tengan eso en cuenta. Va el último circuito de este video. Muy bien. Aquí tenemos el mismo circuito controlado por dos botoneras, uno para la salida, otro para el retroceso. Ahí está el cilindro doble efecto, pero se ha añadido esta válvula de accionamiento indirecto bidireccional. Veamos su funcionamiento. Sale, entra. Ahora estamos tratando de retrocederlo. Y ahora vamos a tratar de sacarlo a mano. Eso es todo. Saquen sus conclusiones. Esos son los circuitos que se tendrían que elaborar para la práctica 5. Si se fijan, es más o menos similar a los circuitos que ya se hicieron para poder ver cómo se controlan los motores y los actuadores rotatorios. Esta parte no se puede hacer porque no tenemos esos elementos en el laboratorio, ¿sale? Sin embargo, están indicados en la práctica para que se vea que por nosotros no quedó, ¿sale? Se les sugiere, y lo pueden leer en Moodle, que esto se revise más bien con los circuitos de la práctica 11, que es una práctica de hidráulica, y ahí sí tenemos elementos rotatorios. Bueno, entonces, ahí se termina el video. Y más que nada quería que vieran primero el video por dos razones, ¿verdad? La primera, pues es que como ya vimos la práctica, ya tienen que entregar su práctica 4 y 5, ¿sale? Yo les sugiero que vuelvan a ver los videos con calma. Si tienen dudas o si quieren, pues, afianzar un poquito el conocimiento, vuélvanlos a ver, ¿sale? Vuelvan a ver los videos y lean su práctica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que esta práctica se entrega en equipo,
solamente un miembro del equipo la entrega y eso es suficiente para calificarles a todos. Eso sí, si un miembro de equipo me entrega vacío, todos tendrán 0 y se aguantan, ¿verdad? Luego, si otro entrega, como están entregando más de uno, hay una amonestación, creo que la pueden leer en sus políticas de clase, ¿sale? Entonces, no hagan entregas vacías. Si no entregan, no hay problema, ¿sale? Está configurado para trabajo en equipo. No hagan entregas vacías porque a mí me hacen batallar. El que entregue, que sea el que ya va a subir el material, bien. Ahora, recuerden que es en equipo. Si el trabajo está bien hecho, pues todos sacan 10, pero si está mediocre, todos sacarán mala calificación. Y pues ahí sí, ya ni cómo hacerle. Nada de que se lo volvemos a enviar o qué sé yo, no. Lo hace todo el equipo, cuando esté bien, me lo mandan. Entonces, recuerden, no lleva portada, sino que lleva la primera página del PDF con sus datos. Esa sería la portada de la práctica. Tiene que llevar el trabajo previo, bien hechecito, tampoco le exageren en la extensión, ¿sí? No porque hagan 10 hojas de investigación está mejor que el que hizo una, ¿sale? Y lleva lo que se les pide, es decir, en este caso de la práctica 4 y 5, se pide que hagan un comentario en resultados, comentarios acerca del funcionamiento de los circuitos, que pongan tal vez alguna imagen o algo por ahí y que hagan conclusiones al respecto, ¿sí? También se les pide resolver un cuestionario al final. Este cuestionario se supone que debemos de saber contestar en base a lo que se hace en la práctica, ¿sale? Las preguntas son en base a la práctica. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y recuerden, como es en equipo, pues traten de concluir todos los del equipo, no porque estemos en línea, hagan el clásico de que lo hace uno y los demás descansamos, ¿verdad? Sí traten de realmente trabajarlo entre todos. Ahora, les comentaba, esta práctica hay que entregarla pues para la semana que entra. No sé, tal vez, pues si hoy es viernes, tienen de aquí al viernes siguiente para entregarla, ¿verdad? Creo que es bastante tiempo para hacer un trabajo bien hecho. Creo que no se tardan más de 1 hora en hacer un reporte de estos. Tal vez algunos se tarden menos, una media hora, pero no se tardan demasiado, ¿eh? Y bueno, la otra razón es que cuando nosotros estemos viendo circuitos en el simulador, en el software, pues ustedes ya no lo tengan nada más así como de que, pues es otra clase en la que vemos pura simulación y ya, ¿verdad? Mientras estemos en línea, nos apoyaremos de los videos para que esto sea un poquito más, pues más acercado a lo que debería ser la experiencia. Y por eso, ya con esto en mente, cuando hagamos circuitos en el simulador, de cierta forma ustedes ya están pensando en dónde o cómo se puede aplicar, ¿sale? Esa sería la idea, motivarlos a que esto que vemos en los simuladores, pues realmente lo podemos implementar en el laboratorio. Bueno, hasta aquí, ¿dudas, comentarios, críticas? Todo bien, profe. Profe, Dígame. yo tengo una duda. Por ejemplo, suponiendo que la siguiente semana que cambiara el semáforo, ya sea amarillo a verde, Ajá. esta materia que es 100% práctica, ¿estaríamos regresando a laboratorio a hacer las prácticas o cómo funcionaría eso? Bueno, no sé si se dan cuenta, pero realmente la materia no es 100% práctica así como la estamos llevando, porque todo lo que hemos hecho ha sido enseñarles o investigar. En realidad la materia necesita que tengan conocimientos de los equipos.
que tengan conocimientos de la simbología, que tengan conocimientos de la lógica. Por ejemplo, si yo te digo, ensambla el circuito de la práctica 14, ¿lo entenderías ahorita? No. Pues no, ¿verdad? Hacen falta cosas. La materia está dada de alta como materia práctica, como tal, ¿sí? Pero ustedes nunca llevaron la materia teórica. No sé si sepan, por ejemplo, los alumnos de ambiental llevan mecánica de fluidos teórica, es decir, pura teoría, así como ustedes, y llevan una mecánica de fluidos práctica. De hecho, esa materia para ellos se llama laboratorio de mecánica de fluidos. ¿Sale? Ellos llevan la materia teórica, la cursan y después llevan la materia práctica. Y entonces ahí sí la materia puede ser 100% práctica porque la teoría ya la aprendiste en otra anterior. Aquí, ¿dónde aprendiste tú la teoría de neumática? Anteriormente. En ningún lado, ¿sí? Bueno, al menos en lo que respecta a la escuela, ¿verdad? A su carrera. Entonces, la materia sí está marcada como 100% práctica, pero yo necesito y ustedes necesitan que revisemos teoría, ¿sale? Entonces, no necesariamente al regresar el semáforo vamos a estar haciendo prácticas. Sí vamos a estar yendo al laboratorio, pero no necesariamente a hacer prácticas. Tal vez regresemos al laboratorio a que yo les ponga el proyector, ¿sale? No todo se puede hacer yéndonos directamente al equipo. Primero se tiene que explicar o enseñar acerca de los procedimientos o de los equipos que vamos a usar. Entonces, yo voy a tratar en la medida de lo posible de que ustedes pues tengan las prácticas adecuadas. Ahora, ustedes recuerden que el semáforo amarillo indica que se puede regresar opcionalmente ustedes. Yo voy a regresar forzosamente por indicaciones. Si es semáforo amarillo, regreso yo. Pero el hecho de que regresen los alumnos es algo opcional. Es decir, si no hay prácticas, se recomienda que los alumnos no vayan a las clases. Aquí la pregunta con ustedes sería, si fuera semáforo amarillo, ¿ustedes estarían dispuestos a que yo los mande llamar para hacer prácticas? Es decir, por ejemplo, para repetir esta práctica 4. ¿Escucharon la pregunta? Sí, profe. Bueno, entonces estarían dispuestos a que yo les diga, ¿saben qué? Semáforo amarillo, no es forzoso regresar, pero podemos ir a hacer la práctica 4. ¿Irían? Pues no sé los demás, profe, pero yo sí. Bueno. Bueno, aquí el detalle es que tiene que ser todo el grupo, ¿sale? Porque si vamos a hacer prácticas para una sola persona, pues como que no se me hace muy bueno, ¿sale? Es un gasto de recursos. Entonces, recuerden, estas no son clases particulares, son un grupo, son equipos. Si, por ejemplo, Esteban dice, yo sí voy, y el resto de su equipo no va, pues yo me vería obligado a calificar mal al resto del equipo, porque no están yendo a la práctica. ¿Sale? En cambio, si me dicen, no, ¿saben qué? Ninguno vamos, pues entonces yo los evalúo en línea. Pero no podemos estar jugando a que yo sí o a que yo no. Sí, eso no se puede. Entonces, se los dejo de tarea que lo mediten, pero no podemos estar yendo a la escuela ahora sí que decido que siempre sí o decido que siempre no.
necesitamos comprometernos, porque si ustedes me dicen, profe, sí vamos, y al final van 1 o 2, pues hasta el técnico docente me va a decir, ¿para qué me estás citando si ni siquiera vienen a prácticas? ¿Sale? Entonces, denme sus comentarios, díganme qué piensan al respecto. Pero yo digo que si se comprometen, pues tiene que comprometerse el equipo completo. Ese es mi pensar. Y, por lo tanto, evaluar al equipo como tal. Que si faltó fulanito, pues fulanito no tiene la práctica. Marcha. ¿Sale? Díganme, ¿qué piensan? Pues yo no tendría problema, profe, pero realmente no puedo hablar por todos los de mi equipo porque algunos son foráneos y no sé qué piensan realmente de volver nada más a una práctica y venir hasta acá solo por eso. Bueno, aquí la idea es que ustedes lo comenten. De hecho, qué bueno que salió el tema discusión, ¿verdad? Que lo comenten y que revisen qué vamos a hacer si es semáforo amarillo, ¿sale? Porque si es semáforo verde, ahí sí están obligados ustedes a ir a la escuela, ¿sale? Entonces, si es semáforo amarillo, ahí es donde no sabemos qué hacer. Yo lo que quiero es que todo el grupo me diga si jalan o no jalan, ¿verdad? Porque como les comentaba, no es tampoco así de que, es que yo sí quisiera, pero me queda muy lejos o no tengo dinero. Bueno, pues eso ya tienen ustedes que revisarlo. Pero sí tengan en consideración eso. Semáforo amarillo significa que podemos regresar a prácticas esenciales. Sí, por ejemplo, hay prácticas, algunas prácticas como las que están por allá de la práctica 8 o 10, que sí me gustaría que las hicieran. Son prácticas ya más elaboradas, son prácticas donde aprendemos bastante de los circuitos. Si se fijan en estos, casi que con el puro video, bueno, al menos eso pienso yo porque yo lo hice, ¿verdad? Pero yo pienso que el video está muy bien hecho y muy bien explicado y que con el puro video podrías aprender lo necesario de la práctica 4. Si ustedes fueran a hacer esta práctica en presencial, claro que es diferente, ¿sí? Tocar los equipos, conectarlos, sentirlos, es diferente. Pero creo que se aprendió, digamos, el 80% de la experiencia con el video. No sé qué piensen ustedes, pero por ejemplo, esta práctica en video es suficiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será cierto o no? Sí, yo creo que sí. Entonces volvemos a lo mismo. Dice semáforo amarillo, prácticas esenciales. Hay prácticas como esta que se pueden optar por verse con un video o con una simulación o con ambos, ¿verdad? Hay prácticas que se pueden hacer con simulación. De hecho, hay varias de nuestras prácticas que el temario dice, el alumno simulará circuitos. Entonces, por ejemplo, en esas prácticas de simulación, que dice, el alumno simulará un circuito, ¿creen que es necesario ir a la escuela para hacer la práctica? ¿O una práctica de simulación la podemos hacer desde casa? Pues sí, sí, se puede hacer desde casa. Entonces, como pueden ver, hay prácticas que se pueden ver en video, hay prácticas que se pueden hacer desde casa, ¿sale? Y por lo tanto, regresaríamos en amarillo solo a aquellas que forzosamente tengan que ser presenciales, ¿sale? Aquellas que el profesor, por su experiencia, determine, estas sí tienen que hacerla en presencial. ¿Estamos?
Sí, profe. Entonces, la idea es la siguiente. Si la semana que entra, porque todavía no lo sabemos, si la semana que entra fuera semáforo amarillo, la verdad es que si yo los llamara para hacer prácticas, sería para repetir estas prácticas que son la 4, la 5, la 6 y la 7, que son prácticas sencillitas, que podemos ver en video también, ¿sale? De hecho, yo los invito a que vean los videos de las prácticas, ahí están en Moodle. ¿Por qué no ven los videos? ¿Por qué no los revisan? Y entonces ustedes me dicen, oiga, profe, pues fíjese que siempre sí la práctica 6 está interesante, sí nos gustaría a todo el grupo hacerla presencial. O ¿sabe qué, profe? La 6 está muy sencilla, pero la 7 sí está muy buena. Ah, bueno, pues entonces hacemos la práctica 7 en presencial. ¿Sale? Pero necesito que ustedes conozcan la práctica, que revisen el material y en base a eso ya me digan, ¿sabe qué? Esta sí vale la pena que vayamos a clase. Que aunque yo sea foráneo, gaste mis 50, mis 100 pesos en camiones para ir. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Se llevan eso de tarea? Que revisen los materiales de las siguientes prácticas. Y entonces ustedes mismos vean cuáles realmente vale la pena que sí las hagamos en presencial. ¿Cómo ven? Sí, profe, suena bien. ¿Sale? No, Sí. no es que yo no quiera hacerlas. El problema es que yo vaya a hacerlas y ustedes no vayan. ¿Sale? Ese sí sería el problema. Hay que ponernos de acuerdo cómo le vamos a hacer, porque también hay que ver que hay que apartar lugar, ¿eh? Nunca me supieron responder en coordinación acerca de las prácticas presenciales, porque se supone que no se hacen en el horario de clase normal, sino que ellos tienen un plan que a nadie le han explicado, de que ustedes puedan ir en grupos, medio equipo, qué sé yo no sé. Sí, ellos tienen sus ondas y creo que a nadie nos han explicado qué vamos a hacer en las prácticas presenciales realmente, pero más o menos sería algo así como que yo les digo, va a haber una práctica, pero a lo mejor es el martes en tal horario, ¿sale? Es decir, no necesariamente en horario de clase. Por eso yo necesito que ustedes estén comprometidos a que si quieren una práctica en semáforo amarillo o verde, pues la hacemos, pero que puede ser en cualquier horario, ¿sale? Eso lo determinará la coordinación de la escuela, no yo. ¿Cómo ven? Revisen el material y nos vemos la próxima clase. Se llevan la práctica 4 y 5 para entregar la semana que entra. ¿Sale? Sería todo. Muy bien, profe, gracias. Nos Gracias, vemos. profe. A ustedes, hasta luego.